¿Se acuerdan cuando en la pandemia se popularizó el término del trabajo esencial? Aquellos labores cruciales para el funcionamiento de la sociedad. Que aún con un virus que mató a cientos de miles de personas, obligaba a ciertos individuos a continuar en sus puestos a pesar de los riesgos. El resto de trabajos, que en perspectiva no aportan mucho, prontamente desaparecieron o tuvieron el privilegio de continuar desde casa. Políticos de todo el mundo empezaron a reconocer la importancia de estos héroes de la clase obrera. No con un aumento de salario o compensaciones justas al riesgo. No. La política neoliberal no permite intervenir de formas tan directas. Son más de hacer un espectáculo de las tragedias, colgar medallas y sacar encabezados bonitos. En cuanto la pandemia terminó, la idea del trabajo esencial regresó a ser mano de obra no calificada y los hombres más ricos del mundo doblaron el valor neto de su riqueza mientras que el resto perdió bastante poder adquisitivo. Los arquetipos de cada género de la ficción suelen cumplir con ciertos roles. La ciencia ficción, por ejemplo, aunque parece hablar de lo que habrá, nos hace cuestionar la atemporalidad de lo que hay. Hoy, con esta próxima revolución industrial en manos de la robótica y la inteligencia artificial, podríamos fantasear con delegar el trabajo manual y tedioso a las máquinas, recuperar nuestro tiempo libre y explorar los talentos inherentes de la creatividad. Oigan, ¿me explican por qué las máquinas tienen tanta urgencia para escribir, dibujar y básicamente hacer todos los trabajos por los que nos matamos en otros trabajos de mierda para hacer algún día? Pues resulta que en este mentado sistema capitalista no se levanta ni un dedo si no es para alimentar el sistema. Cualquier invento, investigación o descubrimiento es para generar más capital. Y en lo que se está utilizando toda esa tecnología, no se está planteando que sea para mejorar la calidad de vida de aquellos trabajadores esenciales, sino para dejar de pagar por su mano de obra, haciendo que haya más desempleados en un mundo que no se preocupa por reajustar su vida en estas nuevas dinámicas, incrementando las riquezas de aquellos con el capital de invertir en estas tecnologías. En este video voy a hablar de la película full spoilers. No es un resumen ni un análisis, tampoco es una crítica, es solo un videoensayo inspirado en Mickey 17 de Bong Joon-ho. Por favor, si alguno de los temas que digo resuena contigo, te invito a que participes en el diálogo con algún comentario, que la meta en todos estos videos es construir conversaciones. Y si te gusta, te invito a que te suscribas y me dejes un like que me ayuda un montón a poder seguir haciendo más. La película de Mickey 17 nos recuerda justo esto, que los avances tecnológicos son única y exclusivamente para reafirmar el poder y estatus de los que ya lo tienen. El potencial humanitario es literalmente un residuo de cuánto capital es capaz de generar. Básicamente, la película gira en torno a la idea de que en el futuro no solo fracasamos en nuestra lucha social por desmantelar las estructuras que mantienen las jerarquías actuales, pero las estamos llevando a todas las esquinas de la galaxia en nuestro deber por colonizar las tierras que los sagrados planes de Dios nos prometió algún día iban a llegar. Pero sobre todo, la trama es sobre las implicaciones culturales en la fuerza obrera de una tecnología que permite clonar a un ser humano. Esta tecnología tuvo un par de debates éticos, morales y religiosos que culminaron en la brillante idea de un político que habla gracioso y que sus fans usan gorras rojas en señal de apoyo. Este propuso usar la tecnología como una forma de crear una nueva división entre trabajadores, aquellos con una sola vida y aquellos que tenían un centenar y por ende podían ejercer tareas más riesgosas, formar parte de experimentos o simplemente ser desperdiciados. Los prescindibles. Al igual con el trabajo esencial, los prescindibles son parte vital en el funcionamiento de esta sociedad. Lo vimos, por ejemplo, cuando para crear una cura para el virus que se encontraba en la atmósfera del planeta, se necesitó de usar un par de Mickeys con quienes hacer pruebas cual ratón de laboratorio. El uso de sus vidas fue lo que permitió no solo salvar a toda la tripulación, sino empezar la gloriosa tarea de colonizar el planeta. A los Mickeys les pasó lo mismo que a todos los agricultores, maestros, médicos, repartidores y demás trabajos que no pueden hacer falta ni un solo día. O de lo contrario, cadenas de suministros enteras pueden llegar a colapsar de la noche a la mañana. Que básicamente no solo se les trata como ciudadanos de segunda, no, los Mickey son algo incluso peor, un tipo de ser humano hecho para morir. Y por culpa de los debates que mencioné antes, su posición en la sociedad
es solidificada a través de abusos por parte de otros trabajadores y de parte del mismo sistema, reduciendo las porciones de comida y aumentando sus horas de trabajo. Castigos sociales y sistemáticos que Mickey acepta sin poner peros. Todo por amor. Pero no todo está mal. No. Escuchen, por suerte, pronto en la película, Mickey se encuentra con Nasha, con quien tiene una química inmediata y empieza una relación donde ambos se quieren, se adoran, se cuidan. Más ciencia ficción, vaya, encontrar a alguien que se fije en un perdedor como nosotros, ¿no? Para mí, hay dos temas que demuestran que el guionista tiene conciencia de clase. Una es la relación que tienen los protagonistas con el dinero y por ende con el trabajo, y otra es su relación con el amor. En el caso del dinero y el trabajo, pues ya está resuelto en qué tipo de vida tienen nuestros protagonistas, en qué parte de la escalera social se encuentra. Y su relación con el amor es lo único que lo mantiene esperanzado y motivado para seguir viviendo. Para nosotros, trabajadores, las relaciones románticas no significan mucho en sí mismo. O sea, siendo objetivos, no vas a obtener nada tangible. Y hasta eso, si lo vemos todo en números fríos, vas a perder más tiempo y dinero cortejando a alguien. Pero de eso no se trata el amor. No se trata de obtener algo ni de dar. Se trata de compartir. Claro que la sociedad te va a decir que hay que cumplir ciertos roles y caer en ciertos estereotipos, pero la verdad es que no escogemos de quién nos enamoramos, o al menos a veces así se siente. Por lo que muchas veces puedes ver que personas que quizá sean económicamente incompatibles se enamoren, pues así funciona esto. Y al decir económicamente incompatibles, hablo de sobre todo en estilos de vida y ambiciones. El rango de lo que es un obrero va desde menos del salario mínimo como parte del empleo informal hasta los cientos de miles. Un obrero sigue siendo obrero mientras dependa de un salario para sobrevivir. Pero para el 0.01%, para los burgueses, el amor es algo diferente. Ellos hablan del dinero en cifras de miles de millones y sus definiciones de amor también significan algo distinto. Son otro activo más con el que negociar, garantizar poder y establecer lazos. Todas esas historias y películas de la época en donde la hija tenía que buscar con quién casarse para garantizar la seguridad de sus hermanas, parece una ficción alejada de la realidad, pero es algo que sigue ocurriendo y que incluso obreros de todos los géneros aspiran como medio para elevar su estatus social. Hablo más de esto en el video de Anatomía del miedo al orgasmo femenino. Mickey es del primer grupo, está enamorado y está perdidamente loco por su pareja. Y esto me parece una cosa esencial para la historia, pues todo el sufrimiento, sacrificios, desprecios y malestares valen la pena si al final del día tienes a una persona que valide ese dolor, que se ponga de tu lado, que te haga sentir que tienes algo por lo que luchar. Todo eso y más es Nasha. Y yo sé que las condiciones materiales de Mickey no van a cambiar por estar enamorado, pero estar enamorado abre una puerta como ninguna otra. El deseo por una vida que compartir mucho mejor. Por eso el amor es tan importante. Y como digo, el amor de pareja puede ser el amor paternal, puede ser el amor entre colegas, amigos, compañeros de trabajo o vecinos. Es importante que recuerdes que vienes a este mundo a ser feliz, a cuidar y ser cuidado. Necesitas construir entornos en donde la gente quiera estar y ser un faro para otras personas que se sienten con la necesidad de conectar con otros y no sepan cómo. Primero, encontrando ese amor que mereces en ti mismo. Luego, compartiéndolo con los demás. El problema de Mickey es que es uno de esos protagonistas pasivos que requieren de un empujoncito para tomar su rol en la historia que les tocó. En este caso fue no morirse. A mi madre le encanta decir, ya descansarás cuando te mueras. Muerte y la vejez son las únicas promesas que tiene el trabajador para liberarse de las ataduras del sistema. Una vez jubilado, incapaz de trabajar, puedes gozar de las libertades prometidas, un descanso, poder vivir esta última y miserable etapa de la vida disfrutando de lo obtenido, rodeado de seres queridos y finalmente fallecer en paz. Por desgracia, la jubilación se planteó de la forma más capitalista posible, haciéndola únicamente rentable si hay la suficiente fuerza laboral para mantener a los viejos. Por ello, en esta última década, las noticias de todo el mundo, alarmados por la baja natalidad, urgen a los jóvenes a procrear. Por desgracia, estos bastante informados han decidido dejar de tener hijos. O más que decidido, les han orillado a tomar esta decisión. El costo de vida es cada vez más caro. Los salarios están estancados en un mínimo que no refleja absolutamente nada. Los carteles inmobiliarios tienen completamente secuestrado las oportunidades de poseer algo real y
para terminar de chingar, nos quedan como 15 años de agua potable en el mundo, por no decir el próximo apocalipsis producto del cambio climático. Por ello, hablar de jubilación se siente completamente irreal, aún más ciencia ficción que la clonación. Ahora mismo, nuestro único descanso como trabajadores es la muerte. Por ello, la muerte en la película sirve en varios niveles para transmitir un mensaje sobre la libertad y nuestro inherente deseo de morir. Porque al final eso somos, pequeñas criaturas con la urgencia de reproducirnos para finalmente morir. Es el deseo universal, la única forma de alcanzar la inmortalidad. Pero en esta película se presenta un futuro donde aquella inmortalidad finalmente llega, sin reproducirse y sin morir. Lamentablemente, estos idealismos no producen capital, por ello el mercado exige convertir cualquier sueño en pesadilla. Al final de la película, Mickey sueña que está reconstruyendo a aquel político que casualmente se parece a otro de nuestro mundo que promueve ideas totalitarias escondidas entre discursos populistas sobre la libertad de expresión. Y para mí, fue el momento en donde dije, espera, es verdad, porque esta tecnología que en principio da inmortalidad a la gente, es convertida en un instrumento para oprimir a los trabajadores. Pues al igual que nuestra realidad, la mayoría de personas en ese 0.01% de la población son moralistas hipócritas demasiado cómodos en su burbuja, juzgando a todos los que carecen de sus privilegios de flojos, viles y feos. Conscientes del daño que hace su estilo de vida, pero gozando de este sin cuestionarse las consecuencias, pues las consecuencias son para aquel que no puede permitirse pagar la cuenta. El sistema es una serie de reglas, normas y retos para los que viven de salarios. La ley en el mundo está tan prostituida al punto que en cuanto detienen a un político o finalmente arrestan a un capo, sabes que hubo alguna negociación detrás, una razón más allá de hacer justicia. La ley es un problema que se puede sortear pagando. Hacer justicia es más parte de la mercadotecnia que otra cosa. Y así como la ley, la salud es un negocio, la educación es un negocio, cualquier necesidad básica humana para sobrevivir o estructura social para mantener el orden no es más que un negocio. Toda aquella estructura que fundamentalmente puede y debería ser algo bueno a favor de la humanidad, se convierte en un instrumento para aquellos dueños de todo para legitimar su lugar, validar sus órdenes y mantener oprimidos a todos aquellos que en su juicio consideren inferiores. Toman lo que debería ser una bendición, como es literalmente la inmortalidad, y lo convierten en un instrumento político, una tecnología para estirar los límites de lo moralmente posible y aprovecharse de la vulnerabilidad de personas que no tienen de otra. Claro que millonarios, políticos y demás están usando esta tecnología no solo para obtener su inmortalidad, sino además la usan para extender su influencia, para oprimir y castigar. La escena del sueño nos ayuda a recordar la verdad, que la tecnología no es mala, que Mickey jamás fue un ciudadano de tercera, que las mismas personas que lo menosprecian posiblemente hayan usado o estén usando la clonación, pero con tal de capitalizar el milagro, lo convierten en un castigo. Yo no soy de los que dice que nada es perfecto. Creo que realmente hay películas que en sí mismas son una obra completa y que para pedir más necesitas hacer comparaciones estúpidas, como la que voy a hacer. Creo que la película no es lo suficientemente radical en su mensaje. Bong Joon-ho ya tiene un par de películas en donde hace un comentario social muy interesante, afronta problemáticas contemporáneas y deja en vista de todos de forma innegable realidades incómodas. En Parasite fue sobre el deseo de ascender de clase social. En Memorias de un asesinato fue sobre la incompetencia moral y tecnológica de la policía. En este caso fue sobre el trato del obrero y las medidas que se toman para mantenerlo en un estado de constante sufrimiento, para mantenerlo obediente, incapaz de aspirar a algo mejor y siempre necesitando. Todas estas películas ocurren debido a problemas estructurales que afectan a las personas y sus relaciones, pero sobre todo a las personas a nivel personal. En ninguna de las anteriores me había generado esa sensación de que faltaba algo, y es que sus finales siempre eran amargos, pero este fue feliz. Y con esta felicidad viene la pregunta: ¿realmente hubo una victoria? Y es que durante toda la película no nos muestra un problema social al que enfrentarse. Obviamente, está la estructura opresiva, el político corrupto y el sistema injusto, pero todo se queda a un nivel personal. Y es que, en esencia, la película se enfoca demasiado en el conflicto interno y personal, pero presenta una estructura brillante para hacer un comentario sobre los sistemas que
parece que va a llegar, pero nunca llega finalmente. Que entiendo, repito, estoy pidiendo algo extra que la película no intenta. El director no intenta nunca que sus historias se alejen del ámbito personal e interno de los problemas. Los protagonistas siempre son víctimas de las circunstancias y aprenden a vivir, a sobrevivir a pesar de ello. Pero mientras las películas del director no intenta manejar grandes metáforas y se contenta con demostrar lo infinitesimalmente diminuto que somos como individuos ante las estructuras que componen la realidad, esta plantea algo que me parece que se puede explorar para decir aún más. Mi problema es que aquella escena final se siente como forzada a mantenerse en los marcos de la realidad, demasiado a favor del status quo, capaz de criticar lo que mantiene a personas como Mickey en su desesperado lugar en la sociedad, pero incapaz de crear un mundo en donde los trabajadores tengan que acudir a los peores trabajos para tener una calidad de vida digna. Toda la historia de Mickey empieza porque Mickey y el cabrón de su amigo le piden dinero a gente que no deberían, y huyendo del crimen organizado terminan en una expedición a otro planeta. No podemos negar que el sistema maneja un balance entre qué tan público es el crimen organizado y su asociación con el gobierno. Estados Unidos llega al punto de legalizar la corrupción mediante el lobbying, pero el resto del mundo son más sutiles al respecto. Este mismo país hizo una tragedia mundial que cambió el funcionamiento de los aeropuertos para siempre en todo el mundo debido a un atentado terrorista para luego financiar atentados terroristas de otras naciones. Financiaron carteles en Latinoamérica y continúan siendo los principales exportadores de arma para todos los conflictos armados. Es una dinámica de mercado que genera las condiciones necesarias para que siempre haya demanda de gente que muera haciendo lo que nadie quiere hacer, tanto en las áreas legales como ilegales, pero sobre todo manteniendo a raya a ambos lados con la policía. Volvemos a la metáfora de la muerte que siempre estuvo presente en toda la película. La muerte, como una salvación para la clase obrera, es también lo que le impulsa a aceptar sufrir y agonizar con tal de evitarla. Es como un pasillo que se va cerrando por ambos lados. Si te quedas muy atrás tienes la pobreza extrema, la que te orilla a un estilo de vida extremo en donde cualquier cosa es mejor que dormir en la calle. Y por otro lado, es una promesa, una salvación, es el descanso, y si eres religioso, es lo que hará que todo valga la pena al final. Los temas que esta película toca sobre la religión aparecen únicamente en presencia de aquel personaje asqueroso demasiado parecido a este otro sujeto en nuestra realidad que se cree mandado por Dios para castigar a todo aquel que no sea ario. Pues es lo que hace el político cualquiera, hacer uso de lo que haga falta decir para obtener lo que necesita, vivir en la apariencia de un estilo de vida superior que ayude a fomentar una narrativa. ¿Cuál es esa narrativa? La que dice que cada quien tiene lo que debe y que si Dios te dio los recursos es por algo. El resto de mandamientos y preceptos son una manipulación marxista que de alguna forma se mezclaron con los verdaderos preceptos que validen la existencia de figuras religiosas a las que adorar como un segundo Jesucristo, despiadado y carente de empatía, lo que para unos es una bendición, para otros es un castigo. Básicamente, toque lo que toque el capital, se va a pervertir y corromper para servir los intereses de aquella minoría milmillonaria que ve el sufrimiento y la agonía no solo como parte del sistema, sino como parte de lo que garantiza su lugar en la jerarquía. Y el personaje de Kenneth Marshall lo sabe, juega el papel que necesita para legitimizar su puesto y condenar a otros al suyo. Es el tipo de injusticia que provoca el no cuestionar las figuras de autoridad. Y por ello es que me parece tan interesante que Nasha sea policía. Nasha es asombrosa, pero Nasha es policía y todos los policías son... Por más que adore el personaje de Nasha, hay que reconocer su rol en la historia como interés amoroso, y diciendo esto no quiero decir que está mal. Todos los personajes cumplen un rol, el mejor amigo del protagonista, el antagonista. A mí en lo personal, no me gustan esos tests para revisar la validez de un personaje, pues una historia es una versión miniatura y condensada de la vida real. No hay el tiempo para explorar la profundidad de todos los personajes. Y por ello, cada personaje siempre existe en asociación de otro y representa un rol unidimensional. Esto ocurre en todas las historias y ningún personaje se salva. Pero Nasha también cumple otro rol muy interesante para la trama, y es que su trabajo es el del policía o guardia de seguridad. Básicamente, las fuerzas que se encargan de que Mickey y personas como él pase toda su miserable vida siendo menospreciado y abusado es, a su vez, el amor de su vida. La misma policía que mantiene el status quo. La misma policía que detiene violentamente las manifestaciones.
y la misma policía que protege los intereses de aquellos corruptos políticos y empresarios. Pero resulta que la policía también son obreros. Ellos no producen como el resto, pues su rol en el sistema no es el generar capital, sino protegerlo. Idealmente, lo que nos gusta contar a los niños antes de dormir para que no piensen que se va a meter un bandido a descuartizarlo durante la noche, es que la policía está para proteger a la gente. Pero su deber no es con nosotros, su deber es con el patrón, con quien paga sus cuentas y las de su familia. Se puede entender y justificar su traición a su clase, solo están haciendo su trabajo. ¿Realmente se puede entender y justificar? Esta no es la historia donde plantea la filosofía de la policía y su relación con la clase dominante para oprimir a la clase obrera. Es sobre lo que hace que valga la pena vivir. Porque sobrevivir, huir de la muerte, es una experiencia lamentable, nos lleva a tomar decisiones desesperadas. Pero cuando encontramos algo por lo que vale la pena morir, eso es una cosa distinta. Cuando finalmente te liberas del miedo y aceptas los riesgos, las consecuencias por algo que amas, es que incluso aquellas decisiones desesperadas se vuelven importantes. Es en esos momentos donde aceptas que si quieres llegar lejos, ahora debes sacrificarte. Ahora debes tomar esos trabajos miserables porque sabes con seguridad que hay algo más adelante que solo sobrevivir. En la película plantean a Asha como aquello, el amor como el vehículo para ser feliz estando en las condiciones que sea. Por ello, ver a Mickey enamorado de una policía es el primer acto revolucionario. Pero antes de hablar de revolución, hablemos de lo que podríamos ser. Porque amar a otros no es suficiente para cambiar las cosas. De hecho, yo cuestiono a todos los hiperempáticos de izquierda que asumen que amar a la sociedad en general es lo que hace falta. Nada va a cambiar hasta que empieces a amarte a ti mismo. Para mí en la película hay dos momentos brillantes. En el clímax, cuando los tienen detenidos en la sala de incineración y cuando 17 se encuentra con 18 por primera vez. En este momento nos presentan una pieza de información adicional, importante para la trama, y es que cada Mickey fue un poco distinto, unos más emocionales, otros más tontos. Mickey 17 es el protagonista pasivo, que se ve orillado a actuar hasta que el sistema lo da por muerto y se regresa a seguir chambeando. Mickey 17 es el obrero resignado a su situación, el que solo quiere volver a los brazos de su amada, después de haberse dejado patear por un sistema que lo tiene constantemente agonizando, y que seguido le exige las gracias por no haberlo tratado peor. Mickey 18 es el obrero harto de las injusticias, el obrero que todo lo que quiere es volver a los brazos de su amada después de vengarse de todo este cruel sistema que quiere tenerlo constantemente contra las cuerdas y no volver a fingir que está agradecido por no tratarlo peor, pues sabe bien que merece más, merece una vida digna. El segundo arco de la historia empieza cuando aquella ley de los múltiples se rompe y vemos como primero ambos aceptan que cometieron un crimen y antes de meterse en más problemas deciden hacerse cargo uno del otro. Es esa conciencia moral que incluso sin ser visto desean cumplir por deber cívico. Al final ambos fracasan en su propósito de matarse y el dilema se vuelve romántico. Pero Nasha, en lugar de preocuparse, se contenta de tener dos novios, el mismo hombre que ama pero dos veces. Es la temida polimonogamia, una persona que te ama tanto que adora todas las versiones que hay en ti. El punto importante es que este segundo arco de la historia representa lo que todos necesitamos, una persona dispuesta a no tolerar vernos infelices. En el caso de 17, fue 18. Cuando descubre lo que hizo aquel puto político que se parece demasiado a este otro desperdicio de oxígeno en nuestra realidad, a su otro yo, 18 se enfurece, se indigna, se llena de coraje, de rabia por verse a sí mismo siendo maltratado y menospreciado. ¿Cuántos de nosotros no nos dejamos amedrentar ante cabrones? ¿Cuántos jefes imbéciles nos han salido con la suya por no haber dicho algo? Pero ¿cuántos de nosotros no seríamos capaces de arriesgar nuestra propia integridad por quienes amamos? A veces, uno es capaz de tolerar dolores y tragedias que simplemente no permitiríamos en alguien más. ¿Será porque nos odiamos? ¿O porque aprendemos a ser tolerantes hacia nuestras propias desgracias? Sea lo que sea, 18 no fue capaz de tolerar el maltrato y decidió hacer algo. Aquí tengo que añadir algo fuera del guión. Y es que una escena que me parece también importante comentar en este punto es cuando finalmente les ponen esas camisas kamikaze para que vayan a cortarle la cabeza a los creepers. 17 empieza a lamentarse y decir que todo lo que estaba pasando ahí era su culpa por haber presionado ese botón rojo que mató a su madre. Y 18 le dice, no seas tonto. O sea, el botón no hizo nada. O sea, la muerte fue una cosa externa. Y me parece importante comentar que cuál fue la diferencia entre el Mickey 17 y el Mickey 18.
es que el Mickey 17 es aquella versión de Mickey completamente llena de culpa, que entiende que las tragedias, o mejor dicho, quiere entender que las cosas malas en su vida son por culpa de aquel momento en su infancia. Mientras 18, ya con una mente racional, es el Mickey, esa versión de sí mismo que vive sin culpas, que vive entendiendo que no fue responsable de aquella muerte. Y ya, lo que me faltaba decir. Entiendo el mensaje. La persona que necesitas para que las cosas cambien está en ti. Sí, realmente sí hubo un discurso radical, pero no se quedó en solo el ideal, sino que lo que vimos fue una oportunidad de ver qué ocurriría si estuviéramos dispuestos a sacrificar nuestras vidas por el bien, pero, sobre todo, por tu propio bien. No quiero menospreciar los sacrificios que vimos de parte de Nasha, como en aquella escena en donde acompaña en la muerte a uno de los Mickeys, pero es que nuestra capacidad de actuar está muy limitada, sobre todo por nuestros deseos de vivir. Es contradictorio, claro, vives en una vida miserable y deseas que las cosas cambien, pero un acto tan radical como es el asesinato de una figura política o de un CEO implica el tirar tu existencia entera a la borda, años de vida, incluso futuros, conexiones, relaciones, por algo que lo más probable es que no vaya a cambiar nada, pues el sistema es más grande que incluso un solo político o un solo empresario muerto. Nasha, como ser humano, ama a lo que en el capitalismo es básicamente un perdedor, lo más bajo de lo más bajo, pero eso no importa, pues vivimos y amamos a pesar del capitalismo, no por este. Finalmente, un tema que he evitado hablar hasta ahora es la constante pregunta: ¿qué se siente morir? Esta metáfora de la muerte sirve para que como audiencia entendamos algo muy importante, y es que para cambiar las cosas se van a tener que hacer sacrificios. Gente tendrá que arriesgar sus vidas, porque las cosas no se pueden quedar tal y como están, y mientras no le pongamos un alto, las injusticias seguirán ocurriendo. Pero comprende el por qué no ocurre. Creo que es lo que más lamento. En mi ser, quería un mensaje radical, más explosivo, pero en lugar de eso, fue comprensivo. La izquierda seguido habla de la necesidad de una revolución violenta y todos alzamos el puño molesto sabiendo que parece cada día más inevitable, pero al mismo tiempo deseo vivir, deseo disfrutar esta vida. Este es el momento donde debería existir un balance entre exigir lo justo y no ser acribillados en el proceso. Mickey 17 hace uso de la muerte para mostrarte que existe alguien por quien vale la pena morir. Y ese eres tú mismo. Por eso pregunto, ¿realmente hubo una victoria? El sacrificio de Mickey 18 fue necesario para salvar la colonia y el medio ambiente, pero la falta de una figura harta, de una persona que sienta la necesidad de que las cosas cambien, ocasiona que el status quo al final del día siga igual. Las estructuras que permiten que políticos grotescos como el que hace referencia a la película existan, no terminan cuando uno de estos muere. Terminan cuando el sistema deja de recompensar a ególatras hambrientos de poder y empieza a pensar en la gente. Destruir la máquina, aunque parece una victoria simbólica en la película, no hace más que darle la razón a aquel político. Nasha, aunque tenga valores y mejores principios, sigue siendo parte del mismo sistema que mantuvo a Mickey agonizando en terribles condiciones aquellas 18 vidas. Quizá mi comentario más controversial es que Mickey 17 es una película hecha para contrarrestar con el arquetipo que no empezó Ryan Gosling, pero que sus personajes en la última década ha representado muy bien. Y es el del hombre solitario que se sacrifica, el hombre que sufre y agoniza, que desea sentirse querido pero termina siempre solo. Pues la magia de Mickey 17, sin dinero, con un miserable trabajo y sin amigos de verdad, es que es amado. Es amado por una mujer que ve en él un gran hombre, y es amado incluso por sí mismo, lo cual es, en mi opinión, lo más difícil. Y justo a esto quería llegar. Ahorita estoy trabajando en un video sobre los Oscars, y en él ando aprendiendo mucho sobre el cine de Hollywood y sobre los mensajes que vende la academia. Y un tema común que he notado es que el cine americano no sabe hacer críticas, sabe mostrar tragedias, pero el pueblo americano no le gusta que le regañen, le gusta sentirse emocionado por lo que ve. Y esta película me parece, en mensaje, la más americana del director. Justo por eso, porque al final del día el status quo vuelve a la normalidad. Los políticos malos mueren y todo vuelve a estar como estaba, yeah. Pero no se sugieren cambios estructurales, no se plantea cómo usar la máquina para el bien de la gente, no se cuestiona nada sobre las dinámicas sociales que creaban la necesidad del crimen organizado, de la corrupción y de esa política que depende del talento para mentir a las masas para sobrevivir. Y creo que es a lo que iba ese último sueño, donde queda ese cabo suelto que nos toca a nosotros hilar.
y reconocer que el mundo necesita de Mickey 18, que sientan furia y coraje por los maltratos que deben tolerar diariamente los Mickey 17, por ellos y por nosotros mismos. Hola, Gcanar, después de escribir este guión, ahorita estoy trabajando en varios proyectos que me están como que comiendo la cabeza. Uno de ellos es, como les digo, un video sobre los Oscars. Otro es sobre un video sobre The Last Dinner Party. Y otro sobre lo que pasó con Luigi, un poquito analizando el caos mediático que se está armando porque todavía no acaba el show. Pero la verdad, el video, los dos videos que tengo, el de los Oscars y el de Luigi, para mí son videos que están cargados de mucha investigación y por eso me está tomando un poquito más de lo que debería, lo cual me está costando como que poquito el sacar los videos. Y el de Last Dinner Party, es un video que lo hice desde el año pasado y apenas estoy editando. Pero la neta, editar no me gusta tanto, entonces lo estoy procrastinando. El punto es, vienen más videos, vienen más cosas. Estoy muy agradecido por los 1000 seguidores. Ya moneticé el canal finalmente. Pero, sobre todo estoy muy contento de poder seguir haciendo esto y poder seguir construyendo como algo padre. Justamente estaba platicando el otro día con una amistad en donde me pregunta así directamente, ¿tú te crees que eres revolucionario o activista por estar haciendo videoensayos en YouTube sobre cambios y sobre protestas y sobre revoluciones? Y digo, no, pero me quiero preparar para algún día hacerlo. Yo genuinamente quiero hacer un impacto y quiero dejar bien en claro que para mí esta cosa de YouTube es un primer escalón. Yo tengo mucha ambición, tengo muchas ganas de convertir estos discursos, estos diálogos, estos ensayos en algo mucho más grande. Y si llegaste hasta este punto y me estás escuchando en este momento y por alguna razón crees en mí, te invito a que continúes aquí apoyándome y que comentes, que formes parte de diálogos, que al final al cabo todo lo que estoy haciendo es para eso, y que pues te suscribas si gustas para pues ver en dónde termino. Yo sé que todavía no todavía no puedo cantar victoria porque todavía faltan muchos escalones por los cuales ascender, pero me siento muy satisfecho de haber escalado estos primeros 1000 seguidores, que según investigaciones que hice, estoy en el 8% de los creadores, que ni siquiera estar el 8% de los creadores implica que puedo vivir de esto, pero voy a seguir trabajando y espero que este escalón me impulse muy lejos para yo poder eventualmente ayudar. Así que de nuevo, muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente video. Prometo ya no procrastinar.